Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jackson Torres. Actualmente me encuentro estudiando estudios internacionales en la Universidad Santa María y este es mi sexto semestre. La tarde de hoy les quiero venir a hablar acerca del crecimiento y desarrollo económico bajo la perspectiva de la Agenda del 2030. Cuando nos iniciamos o nos adentramos en este tema es importante expresar y que ustedes tengan un conocimiento acerca del contexto histórico por el cual surge la economía del desarrollo. Nosotros tenemos que encontrar que la economía del desarrollo, como lo expresa nuestra lámina, es un campo de estudio que se enfoca en el crecimiento a nivel económico, tanto el bienestar social de los países en vía de desarrollo. El surgimiento de esta disciplina vale acatar que surge en el año de 1940, cuando los países europeos comenzaron a descolonizar sus territorios y establecer relaciones comerciales con los países en vías de desarrollo. Es de hecho importante mencionar que el economista Raúl Prebisch fue uno de los primeros en desarrollar la teoría sobre la economía del desarrollo. Ya en el año de 1950, Prebisch publicó un informe en el que argumentaba que los países en vías de desarrollo estaban en desventaja en el sistema económico internacional y que estos necesitaban políticas económicas específicas para superar sus ventajas. Es importante decir que desde ese entonces, la economía del desarrollo ha evolucionado para incluir una amplia gama de temas, desde la pobreza como punto característico y la desigualdad hasta el comercio internacional y la globalización. Ahora, tenemos que destacar ciertos puntos que es importante. Es importante mencionar que la economía del desarrollo no es una disciplina homogénea, sino que incluye una variedad de perspectivas teóricas y metodológicas. Algunos economistas han podido definirla o se centran en el papel del Estado en el desarrollo económico, mientras que otros se enfocan en el papel del sector privado o las relaciones internacionales. A pesar de estas diferencias, todos los economistas del desarrollo comparten el objetivo común de mejorar y arreglar o establecer mejor las condiciones económicas y sociales de los países en vías de desarrollo. Acatando con esto que es importante tratar todos estos temas a nivel de lograr desarrollar de manera positiva esta política. Ok, ya logramos definir qué es el desarrollo económico, logramos saber cuándo se crea y todo lo importante a conocer con respecto al tema. Ahora bien, a mí me gustaría explicarles a ustedes, más allá es el fundamento teórico que separan los conceptos de crecimiento económico y de desarrollo económico. Como ya conocemos, el crecimiento económico y el desarrollo económico son dos conceptos distintos. ¿Por qué son distintos? Porque cada uno de estos se encarga en medir algo diferente. No están direccionados al mismo concepto. Tenemos que entender que el crecimiento económico, a ciencia cierta, se encarga al aumento de producción de bienes y servicios en una economía. Ese es el concepto o el trabajo del crecimiento económico. Mientras que el desarrollo económico se enfoca en mejorar el bienestar social y económico de la población. Ahora, en términos teóricos, podemos decir que el crecimiento económico se ha asociado tradicionalmente con el aumento de la productividad y la inversión de capital físico, pues. Por otro lado, el desarrollo económico se ha relacionado con la mejora de la condición social, como la educación, salud la igualdad de oportunidades. Ahora, es importante destacar que el crecimiento económico no siempre conduce al desarrollo económico, y esto lo explicaré por medio de un ejemplo. Un país puede experimentar un crecimiento económico sin que esto se traduzca a una mejora significativa en las condiciones sociales. Por lo tanto, es necesario que los gobiernos implementen políticas específicas para fomentar el desarrollo económico y no solo el crecimiento. Es importante decir que mientras el crecimiento económico se enfoca a aumentar la producción de bienes y servicios, el desarrollo se enfoca en mejorar las condiciones sociales. Y aquí es donde podemos definir verdaderamente las diferencias de uno del otro. Ahora bien, ya que logramos definir el concepto de cada uno de estos, es importante adentrarnos en el siguiente tema, que sería qué es el PNUD y cuál es su objetivo. Ok, ya logramos definir qué es el desarrollo económico, logramos saber cuándo se crea y todo lo importante a conocer con respecto al tema. Ahora bien, a mí me gustaría explicarles a ustedes,
más allá es el fundamento teórico que separan los conceptos de crecimiento económico y de desarrollo económico. Como ya conocemos, el crecimiento económico y el desarrollo económico son dos conceptos distintos. ¿Por qué son distintos? Porque cada uno de estos se encarga de medir algo diferente. No están direccionados al mismo concepto. Tenemos que entender que el crecimiento económico, a ciencia cierta, se encarga al aumento de producción de bienes y servicios en una economía. Ese es el concepto o el trabajo del crecimiento económico. Mientras que el desarrollo económico se enfoca en mejorar el bienestar social y económico de la población. Ahora, en términos teóricos, podemos decir que el crecimiento económico se ha asociado tradicionalmente con el aumento de la productividad y la inversión de capital físico, pues. Por otro lado, el desarrollo económico se ha relacionado con la mejora de la condición social, como la educación, salud la igualdad de oportunidades. Ahora, es importante destacar que el crecimiento económico no siempre conduce al desarrollo económico, y esto lo explicaré por medio de un ejemplo. Un país puede experimentar un crecimiento económico sin que esto se traduzca a una mejora significativa en las condiciones sociales. Por lo tanto, es necesario que los gobiernos implementen políticas específicas para fomentar el desarrollo económico y no solo el crecimiento. Es importante decir que mientras el crecimiento económico se enfoca a aumentar la producción de bienes y servicios, el desarrollo se enfoca en mejorar las condiciones sociales. Y aquí es donde podemos definir verdaderamente las diferencias de uno del otro. Ahora bien, ya que logramos definir el concepto de cada uno de estos, es importante adentrarnos en el siguiente tema, que sería: ¿qué es el PNUD y cuál es su objetivo? Ahora bien, cada vez hemos logrado definir con mayor claridad ciertos puntos que podrían causar y que pudieran llegar a causar confusiones. Ahora bien, tenemos que saber por cuáles son las razones por las cuales hoy en día no coinciden, o en los primeros países no coinciden, estos países no coinciden en los principales indicadores, porque el que está el que pertenece en los primeros puestos del IDH no se encuentra en el indicador del PIB. Y esto tiene dos razones. ¿Por qué? Porque como mencioné ya anteriormente, que es el IDH y el Producto Interno Bruto, estos son, como ya mencioné, indicadores de diferentes medidas de aspectos. Estos tienen distintos desarrollos económicos. Como mencioné anteriormente, el IDH es el bienestar social y económico de la población, mientras que el PIB es la producción de bienes y servicios de una economía. Por lo tanto, no es ilógico en que los países que encabezan la lista en cada uno de estos indicadores sean diferentes. Por eso es que pues existen los ejemplos. Qatar tiene un PIB con per cápita más alto del mundo, pero su índice de desarrollo humano es el 41 en el mundo. Igual le pasa a Noruega, que casualmente hice el ejemplo ya. O sea, podemos definir que estos miden aspectos diferentes de desarrollo económico y social. Por lo tanto, no es sorprendente que los países encabecen la lista, ya que pues, el Producto Interno Bruto pues, mide la producción anual en un territorio. En cambio, el índice de desarrollo humano es la satisfacción de la persona, la capacidad, que no haya la disminución a nivel social de alfabetas. A nivel de seguridad social, pues es mayor. Entonces, esto es lo que integra mayormente el índice de desarrollo humano y obviamente la producción per cápita. ¿Por qué la producción? Porque el índice de desarrollo humano en algunos países tiende a ser más alto que el Producto Interno Bruto, o que el PIB, que el Producto Interno Bruto. Por eso, porque el desarrollo humano es la satisfacción del individuo. Es todo aquello que mide a nivel de salud, a nivel social, a nivel educativo. En cambio, el Producto Interno Bruto es una medida económica ya, que se le hace a un Estado, pero estas no miden desigualdad, porque esto simplemente mide lo que se produce a nivel anual. Sin embargo, no todo el mundo no todo el mundo trabaja. O sea, son indicadores que de ciencia cierta, pues no se les escapan ciertas herramientas para poder tener un concepto
o una definición bastante esclarecida. Sin embargo, son indicadores que hasta la actualidad se siguen utilizando por, porque más allá de darte el número exacto, es como un estándar que tú puedes, que se puede llevar. Y esta lo utilizan la mayoría de los estados. Esta lo utilizan la mayoría de los estados. Es importante mencionar que desde el punto de vista del desarrollo humano, en el 2021-2022, del Programa de las Naciones Unidas, los países con el IDH más alto eran Noruega, Suiza, Irlanda, Alemania y Hong Kong. Por otro lado, los países con el PIB nominal más alto son Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Reino Unido, y esto es bajo según el Fondo Monetario Internacional. Que este tipo de comentarios es lo que le acata fuerza a lo que yo adjudiqué anteriormente, de que son sistemas que miden, son sistemas que se utilizan para medir diferentes tipos de desarrollos. A eso es a lo que yo me refiero. Ahora, es importante destacar que los países que encabezan la lista en cada uno de estos indicadores pues tienen diferentes fortalezas económicas y sociales. Porque, por ejemplo, Noruega tiene un alto IDH debido a su sistema de bienestar social y su enfoque en la igualdad de género. Pero, por ejemplo, Estados Unidos tiene un PIB alto debido a la economía diversificada y su enfoque en la innovación tecnológica. Ahora bien, cada vez hemos logrado definir con mayor claridad ciertos puntos que podrían causar y que pudieran llegar a causar confusiones. Ahora bien, tenemos que saber por cuáles son las razones por las cuales hoy en día no coinciden o en los primeros países no coinciden, estos países no coinciden en los principales indicadores, porque el que está el que pertenece en los primeros puestos del IDH no se encuentra en el indicador del PIB. Y esto tiene dos razones. ¿Por qué? Porque como mencioné ya anteriormente, que es el IDH y el Producto Interno Bruto, estos son, como ya mencioné, indicadores de diferentes medidas de aspectos. Estos tienen distintos desarrollos económicos. Como mencioné anteriormente, el IDH es el bienestar social y económico de la población, mientras que el PIB es la producción de bienes y servicios de una economía. Por lo tanto, no es ilógico en que los países que encabezan la lista en cada uno de estos indicadores sean diferentes. Por eso es que pues existen los ejemplos. Qatar tiene un PIB con per cápita más alto del mundo, pero su índice de desarrollo humano es el 41 en el mundo. Igual le pasa a Noruega, que casualmente hice el ejemplo ya. O sea, podemos definir que estos miden aspectos diferentes de desarrollo económico y social. Por lo tanto, no es sorprendente que los países encabecen la lista, ya que pues, el Producto Interno Bruto pues, mide la producción anual en un territorio. En cambio, el índice de desarrollo humano es la satisfacción de la persona, la capacidad, el alfabeto, que no hayan la disminución a nivel social de alfabetas, a nivel de seguridad social pues es mayor. Entonces esto es lo que integra mayormente el índice de desarrollo humano y obviamente la producción per cápita. ¿Por qué la producción? Porque el índice de desarrollo humano en algunos países tiende a ser más alto que el Producto Interno Bruto o que el PIB, que el Producto Interno Bruto. Por eso, porque el desarrollo humano es la satisfacción del individuo. Es a todo aquello que mide a nivel de salud, a nivel social, a nivel educativo. En cambio, el Producto Interno Bruto es una medida económica ya, que se le hace a un Estado, pero estas no miden desigualdad, porque esto simplemente mide lo que se produjo a nivel anual. Sin embargo, no todo el mundo no todo el mundo trabaja. O sea, son indicadores que de ciencia cierta, pues no se les escapan ciertas herramientas para poder tener un concepto o una definición bastante esclarecida. Sin embargo, son indicadores que hasta la actualidad se siguen utilizando por, porque más allá de darte el número exacto, es como un estándar que tú puedes, que se puede llevar. Y esta lo utilizan la mayoría de los estados. Esta lo utilizan la mayoría de los estados. Es importante mencionar que desde el punto de vista del desarrollo humano, en el 2021-2022, del Programa de las Naciones Unidas, los países con el IDH más alto eran Noruega, Suiza, Irlanda, Alemania y Hong Kong. Por otro lado, los países con el PIB nominal más alto son Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Reino Unido,
Y esto es según el Fondo Monetario Internacional, que este tipo de comentarios es lo que le acata fuerza a lo que yo adjudiqué anteriormente, de que son sistemas que son sistemas que se utilizan para medir diferentes tipos de desarrollos. A eso es a lo que yo me refiero. Ahora, es importante destacar que los países que encabezan la lista en cada uno de estos indicadores pues tienen diferentes fortalezas económicas y sociales. Porque, por ejemplo, Noruega tiene un alto IDH debido a su sistema de bienestar social y su enfoque en la igualdad de género. Pero, por ejemplo, Estados Unidos tiene un PIB alto debido a la economía diversificada y su enfoque en la innovación tecnológica.